But you came around, then you knocked me off the ground from the start. You put your arms around me, and I believe that it's easier for you to let me go. You put your arms around me and I'm home. Tiempo de cuidar, con Gerardo Dueñas. How many times will you let me change my mind and turn around? I can't decide if I'll let you save my life or if I'll drown. I hope that you see right through my walls. I hope that you catch me, 'cause I'm already falling. I'll never let our love get so close. You put your arms around me and I'm home. Cuidar al cuidador. Muchas veces decimos estas palabras. Muchas veces nos queremos recordar la necesidad de cuidar a aquellos que por vocación, por profesión, por misión, se dedican a cuidar a los demás. Hace unos días, un compañero sufría un accidente inesperado, un accidente coronario, y se ve de cerca, de repente, esa necesidad de cuidar a quien sufre, de cuidar a quien ha dedicado tantos años a atender a los otros, atender a los enfermos, atender a quien se acerca a la iglesia, a ser esa iglesia de puertas abiertas y sobre todo de corazón acogedor. Y es que todos somos posible objeto de ese cuidado. Y es verdad que hay que aprender también a dejarse cuidar. No basta solo con cuidar, sino con dejarnos cuidar. Hay mucha gente que quiere cuidar a los otros, tenemos muchos voluntarios en las parroquias y a veces encontramos quien se deja cuidar, quien se deje cuidar. Y cuando hablas con quien tantos años se ha dedicado a ese ministerio, a esa auténtica vocación, y te reconoce estar algo decaído, descubres que es momento de estar más presente y de ver el juego desde el otro lado, de reconocer que ahí también en ese momento Dios se está haciendo presente, no solo en la persona desde el punto de vista del cuidador, sino también cuando acogemos, atendemos, recogemos ese cuerpo de Cristo tumbado en la cama o sentado en el sillón con pocas ganas de levantarse. Por eso hoy, en esta noche, a pocas horas de comenzar una nueva cuaresma, la cuaresma de este 2026, queremos aprender a cuidar, queremos convertirnos una vez más y cuidar al quien cuida, cuidar al cuidador. Por eso hoy, en esta noche, con Agapito, con Teresa, nos recordamos que siempre es tiempo de cuidar. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Son las 9:04, las 8:04 en Canarias y comenzamos una nueva edición de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud que cada martes te acompaña de 9 a 10 de la noche, de 8 a 10 en Canarias, en Radio María, y que en esta tarde, como decíamos, esta víspera de la Cuaresma, volvemos a acompañarte con un equipo maravilloso para seguir aprendiendo a cuidar. Y es que tenemos a Javier Pérez en el control de sonido. Javi, muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Y detrás de todo, Carmen Sánchez Carazo en la producción y en la música, como cada semana desde Palma de Mallorca, Bárbara Omar.
Yo estoy un poquito con alergia porque ya no llueve en Madrid, ahora no llueve en Madrid y nos da la alergia, pero bueno, podremos sobrevivir. Y en este programa además que tenemos muchas cosas que contarte. Y es que en este 17 de febrero queremos buscar, queremos preguntar, queremos acompañar y nos vamos a acercar, vamos a viajar radiofónicamente hasta Barcelona porque hay un programa bonito, un plan de la Iglesia de Barcelona contra el suicidio que además se llama Espe Salvi, la esperanza que nos salva. Pues vamos a acercarnos a eso, acogiendo una intención del Papa León del pasado mes de noviembre que hablaba sobre eso, sobre cómo acoger, proteger y acompañar a quien está en esa tesitura tan grande que es una manera horrorosa de pedir ayuda, pero que en el fondo pone de manifiesto un sufrimiento tremendo. Eso y por supuesto los hospitales con alma, entre enfermeras, palabra de capellán y todo lo que nos quieras contar con tus comentarios, sugerencias, preguntas y todo lo que nos quieras compartir a través de nuestro correo electrónico tiempodecuidar@radiomaria.es, tiempodecuidar@radiomaria.es y siguiéndonos en las redes sociales, en Facebook, Radio María España, en X, @Radio María Spain y además durante la emisión del programa nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp, vuestros mensajes de chat, vuestros mensajes de texto, vuestros audios al número del WhatsApp del estudio, al 668-594-383, al 668-594-383. Pues son ya las 9:07, las 8:07 en Canarias. Vamos a viajar hasta Bilbao, porque allí, como cada semana, nos espera Valcisa con sus hospitales con alma. Y Valcisa, que cada semana nos trae sus hospitales con alma. Valcisa, buenas noches. Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. El regalo. El otro día hablaba con un compañero de trabajo sobre el agradecimiento de los pacientes y me decía, si tuviera que resumir los regalos que me han dado los pacientes, diría, el más caro, un reloj, que encima ni llevo. El más inútil, el vino, porque no bebo. Pero todas las comidas las aderezco con un buen vino y el vecino, aunque no es su mujer, está muy feliz de que le regale el vino. El más considerado, una tortilla paisana con los huevos de ella porque sabe que a media mañana me da gastritis. El más original, un vuelo en aeroplano, aunque tampoco lo he probado. El que más disfruto, una planta que tengo en la terraza. El más peculiar, un casco, que me queda grande, pero está firmado por un gran piloto. El más tierno, el dibujo del nieto de un paciente. Pero entre cuadros, relojes o jamones, el más bonito que me han hecho ha sido un beso. Le dijo al paciente, ¿le puedo dar un beso? Y aún emocionado recordándolo, me contaba que el paciente le decía, usted ha salvado lo que más quiero. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Valcisa. Aquí te esperamos como cada semana en Tiempo de Cuidar con tus hospitales con alma. You keep my secrets, hope to die. Promises swear them to the sky. The bittersweet between. There's a rhythm and rush these days, where the lights don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams. In a world gone shallow, in a world gone mean. Sometimes there's things a man cannot know. The gears won't turn and the leaves won't grow.
no place to run and no gasoline. Engine won't turn and the train won't leave. Engines won't turn and the train won't leave. I will stay with you tonight. Hold you close till the morning light. In the morning watch the new day rise. We'll do whatever just to stay alive. We'll do whatever just to stay alive. Well, the way I feel is the way I ride. Racing like the thoughts of a man who lies. There is a truth and it's on our side. Dawn is coming, open your eyes. Look into the sun as the new days rise. And I will wait for you tonight. You're here forever and you're by my side. I've been waiting all my life to fill your heart as it's keeping time. Do whatever just to stay alive. Y a las 9:12, las 8:12 en Canarias, continuamos en directo en Radio María. Y como te decía, para hablar de, bueno, de un tema complicado, de un tema duro, que es el suicidio, la prevención del suicidio, y de una iniciativa que ha nacido hace unos meses en la iglesia de Barcelona. Y vamos a viajar hasta allí, hasta Barcelona, porque desde allí nos atiende el doctor Diego José Palau, que es psiquiatra, que es coordinador del plan del suicidio, del plan de prevención del suicidio en Cataluña, y también colaborador de este proyecto Espesalvi. Doctor Diego José Palau, buenas noches. Bueno, buenas noches. Y bienvenido, gracias por aceptar la llamada de Radio María. Vamos a escuchar ahora, dentro de un momentito, el vídeo de noviembre del Papa, que hablaba de este tema, pero no cabe duda que un tema duro, pero un tema que ha de estar encima de la mesa y que ha de estar encima de la mesa en fin, también de la Iglesia, pero de la sociedad, doctor. Efectivamente, solo hay que recordar que el suicidio es la principal causa de muerte externa en nuestro país. En España mueren cada día 10 personas por suicidio y en la mayoría de los casos tenemos que decir, bueno, en todos los casos tenemos que decir que está asociado a factores de riesgo y factores precipitantes sobre los que podemos actuar. En definitiva, el suicidio se puede prevenir y hay que hablar de que es un problema de salud pública y que se debe y se puede prevenir desde muchos ámbitos. Y la Iglesia aquí está jugando, en Barcelona ha empezado a hacerlo, y siempre ha jugado un papel importante, y ahora con Espesalvi, con esta iniciativa, adquiere un protagonismo y una capacidad de poder actuar en la prevención activa del suicidio extraordinaria. A mí nos sorprendía a todos, yo no lo desconocía, claro, estar a unos pocos kilómetros de Barcelona, ese puesto en marcha. El nombre también, Espesalvi, que recuerda la segunda encíclica la tercera encíclica del Papa Benedicto XVI, Salvados por la Esperanza. Es un nombre significativo. En realidad el suicidio es el culmen de la desesperanza. Efectivamente, es un nombre muy apropiado para comprender y para de forma muy sencilla por qué una persona puede albergar el deseo de suicidarse. Básicamente lo que pasa, lo que está viviendo es un momento de desesperación absoluta, extraordinaria, de dolor psicológico, de dolor mental, por un lado, y por otro lado se siente desconectado de su familia, de su entorno, se siente solo.
Y en esas dos circunstancias es cuando aparece el deseo de suicidio. Y luego pues hay un tercer factor que es el acceso a métodos letales, el de haberlo intentado antes, lo que son agentes facilitadores, pero la desesperación es un factor esencial sin el cual pues no aparece ni siquiera la idea de suicidio, ¿no? Sí que es verdad que como psiquiatra es importante recordar que en la mayoría de los casos esta desesperación está asociada a una enfermedad mental. Básicamente la más frecuente es la depresión, pero hay otras y hay otros factores precipitantes como el consumo de alcohol o de otras sustancias que aumentan la impulsividad. Pero esa desesperación aparece en la mayoría de los casos asociado a una enfermedad mental que se puede tratar, que se puede gestionar no solo con un tratamiento psiquiátrico o psicológico, sino también con la ayuda de las personas que tenemos más cercanas. El doctor Palao, con O, Palao, sí. que acaba de no, es también el coordinador de la guía de atención, que es una guía estupenda. Yo lo he estado en fin, leyendo y estudiando de Espesalvi. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo se plantea esto en la Iglesia? Porque parece más un problema de, yo que sé, de las autoridades civiles, ¿no? Del plan del suicidio. Efectivamente. Bueno, yo de hecho represento al Departamento de Salud como coordinador del Plan de Prevención del Suicidio, que es un plan nacional en Cataluña que pues tiene una serie de actuaciones a nivel de prevención universal, de prevención de grupos de riesgo y también de prevención indicada en personas que tienen trastornos mentales. La idea surgió de la propia Iglesia. El bisbe de Vilanova, Xavier Vilanova, fue el que convocó con la pastoral, con Carmen Benito, pues un grupo de trabajo en el que se incorporó también Cecilia Borrás, que creo que hablará más tarde, que es la presidenta de una asociación de supervivientes, de personas que han vivido, que han convivido con una persona que han fallecido por suicidio. Y bueno, creo este grupo de trabajo para desarrollar una acción. Nosotros, desde el Departamento de Salud, le propusimos convertir esta propuesta en una guía y hacer y ayudarles en todo momento a que esta guía se implementase. ¿Eso qué quiere decir? Pues que esta guía no solo tiene que ser publicada, sino que tiene que implementarse con acciones formativas, tiene que bajar a todas las parroquias, tiene que ser conocida por todos los miembros de la Iglesia y básicamente la guía lo que contiene, aparte de lo que es la interpretación que hace la Iglesia y todas las referencias para interpretar el suicidio desde un punto de vista de la doctrina católica. Sí, de la doctrina católica. Recoge justamente eso, toda la doctrina católica sobre el suicidio, pero también las propuestas de lo que es el suicidio, que es un problema de salud pública, para que sea interpretado de esta manera, y cómo detectarlo de forma sencilla por cualquier persona, y cómo ayudar desde la humanidad, desde la esperanza, desde la proximidad, y con los medios que la Iglesia tiene de poder hacer un acompañamiento a las personas que están en una situación de desesperación, tengan o no una enfermedad mental. En todos los casos hay enfermedad mental, hay situaciones de marginación, de privación, de frustración intensa que también pueden asociarse a ideación y a riesgo de suicidio. En todos estos casos la Iglesia puede, y lo hace de hecho, pero la propuesta es que se haga de una forma sistemática, de una forma estructurada y también dando apoyo a
a los miembros de la Iglesia para que se sientan reforzados cuando preguntan a alguien o detectan este riesgo de suicidio, que sepan qué hacer y cómo actuar y cómo ayudar realmente a salvar una vida. Una de las cosas que es muy interesante, esa parte, a mí me ha resultado interesante porque he leído otras guías de prevención del suicidio también completas, pero es verdad que esa parte más de la doctrina en consonancia con el Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia es novedosa, ha resultado novedosa, pero antes de entrar en eso, una parte muy interesante son los mitos, recoge 13 mitos del suicidio, o sea, pensamientos un poco, bueno, un poco no, Ujú. erróneos que están en el imaginario general. Efectivamente, y que contribuyen al estigma de las personas que piensan en suicidarse, que tienen esa ideación y que les aleja de la ayuda. Y esto es muy importante de que consigamos entre todos cambiar la idea de que el suicidio es un problema de debilidad personal, un problema individual, en la mayoría de los casos un problema de salud y por tanto las personas tienen que, cuando identifican o cuando alguien identifica esta idea de suicidio o este deseo de suicidarse, de quitarse la vida, tienen que rápidamente pensar que no pueden permanecer solos, que tienen que buscar ayuda y si lo detectamos en un compañero, en un familiar, acompañarles a esa ayuda, porque la ayuda es muy eficaz, la ayuda es efectiva y salva vidas y los mitos, uno de ellos es pues que el suicidio es una debilidad personal, que Ajá. hablar del suicidio lo provoca o lo induce al suicidio, todo lo contrario. Cuando preguntamos a una persona que vemos con síntomas depresivos, con una situación de desesperación, no estarás pensando en morirte, no solo abrimos la puerta a que esta persona confíe en nosotros, y se agarre a la ayuda que le estamos ofreciendo y por tanto le alejamos del riesgo de suicidio. Porque la conducta suicida es una conducta muy, muy compleja, es una conducta humana que solo se produce en los seres humanos de alta complejidad y solo se produce cuando hay esta conjunción de factores, ¿no? De desesperación, de sentirse absolutamente aislado y de tener métodos de acceso. Pero las personas están deseando que alguien les pueda ayudar y se debaten entre la vida y la muerte y bueno, al final la balanza se decanta en el lado que nadie queremos, solo en los casos en los que esa persona no encuentra esa ayuda. Por tanto, hay que deshacer estos mitos, son varios, pero bueno, los más significativos son estos de considerar un problema individual, una debilidad, o de que hablar del suicidio aumenta el suicidio, todo lo contrario. O que quien lo dice en realidad no lo quiere hacer, ¿no? Sí, esto también es un mito porque que además pueden compartir incluso profesionales de la salud, ¿no? El que lo dice no lo hace. Bueno, cuando alguien hace un gesto suicida o una ideación suicida, justamente está dando una señal de aviso y tenemos que escucharle y tenemos que atenderle y será un profesional en todo caso el que valore si hay un alto riesgo, un riesgo moderado, pero en todo caso es una señal de alarma que tenemos que hacer atención. Te daré solo un dato. Nosotros desde hace más de 10 años en Cataluña tenemos un programa que se ha ido aplicando también en otras comunidades, se llama Código Riesgo Suicidio. Básicamente es un programa que obliga a todo el sistema de emergencias psiquiátricas de todos los hospitales de Cataluña a registrar los casos que buscan ayuda por una situación de crisis suicida, ¿no? Por tanto, tenemos datos de desde hace más de 10 años, unas 8.000 personas van cada año a diferentes hospitales, a todos los hospitales de Cataluña, pues en una situación, o bien porque han hecho una tentativa y han sobrevivido, no ha sido fatal, o bien porque tienen un plan suicida. Pues bien, desde hace
de 3, 4 años en que estamos intensificando los mensajes en medios de que el suicidio es un problema de salud, que hay que buscar ayuda, puedo decir que más de la mitad de las personas que vienen a los hospitales por una situación de alto riesgo de suicidio lo hacen porque están pensando en el suicidio, están haciendo un plan, no porque lo hayan intentado. Esto hasta hace 2 años y medio no pasaba. La mayoría de los casos eran personas que habían cometido una tentativa y afortunadamente no había sido mortal y pues se atendía médicamente y psiquiátricamente en los hospitales para superar esa situación. Ahora la mayoría de las personas vienen buscando ayuda porque están pensando en el suicidio, tienen un plan suicida y buscan ayuda. De alguna forma estamos cumpliendo lo que dije al principio, transmitir a las personas que pensar seriamente, intensamente en el suicidio es un problema de salud y tienen que buscar ayuda en el sistema sanitario. Como uno de los mitos que viene diciendo es solo los profesionales pueden ayudar a las personas con ideación suicida. Y que es un mito, ¿no? ¿Qué podemos Sí. hacer cuando una persona que conocemos, cuando pues nuestros oyentes, ¿no? Un familiar, un ser querido, plantea, ¿no? No quiero seguir viviendo o mi vida no tiene sentido. ¿Cuáles son las cosas que nos deben alertar y cómo proceder? Bueno, Así en grandes yo rasgos, claro. diría cuando hacemos charlas o clases al público en general o a alumnos de medicina sobre este tema, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer una persona que no es un especialista, que no está preparado? Pues puede hacer mucho, puede salvar la vida de esa persona con una escucha empática, no emitiendo juicios de valor ni banalizando la idea o creyendo que no tiene importancia, ¿no? Dándole una palmadita en la espalda. Tenemos que escuchar. Es una persona que está pensando en el suicidio, está sufriendo, está desesperada y la escucha empática y el acompañamiento y en todo caso, si vemos que la situación es de mucho riesgo, el acompañar a esa persona sin dejarla de la mano para conectar con un sistema de ayuda especializado es muy importante. Y todos lo podemos hacer. En muchos casos que a lo mejor no es necesario, porque la situación no es de un riesgo inminente, pero si lo es, tenemos todos a mano el teléfono y podemos llamar al 061, que es el teléfono de salud, que nos conecta con las emergencias médicas. En Cataluña hay un equipo de psiquiatría y de psicología y de enfermería especializado, pero en el resto de España hay médicos que van a atender esa llamada de forma inmediata y eficaz. Y luego tenemos teléfonos anónimos de acompañamiento que pueden ayudar muchísimo, como el 024 o el teléfono de la esperanza, el teléfono de la prevención del suicidio también en Barcelona, que nos van a escuchar a la persona que está en una situación de desesperación o al acompañante para buscar cómo solucionar esa crisis. Lo importante es superar la crisis, porque si superamos ese momento tan duro y conseguimos conectar a la persona con una ayuda eficaz, lo que hemos vivido, los profesionales que nos dedicamos a la salud mental, es que se salvan vidas. Las personas superan la crisis y al cabo de unas semanas, de unos meses, están absolutamente encantados y agradecidísimos de haber podido superar ese momento en el que estaban viviendo pues una situación de caos personal, de desesperación, y agradecen muchísimo el que alguien les haya escuchado, alguien les haya acompañado a un sistema de un servicio de ayuda y, por supuesto, si había una enfermedad mental, pues el contactar con un psiquiatra o un psicólogo que le va a tratar el problema de base y va a ayudar a que supere esa situación, ¿no? Pues muchísimas gracias, querido doctor, por ayudarnos, por esa guía que está disponible, se puede descargar en la web de la Diócesis de Barcelona y nada, muchísimo ánimo.
Lo que sería importante es que esta iniciativa, que ahora ha empezado en Barcelona, se extienda por toda la Iglesia, no solo en España, sino en todo el mundo. Ajá. Hay 700.000 personas que mueren en un año en todo el mundo por suicidio, casi 4.000 en España, y esto solo se puede parar si la sociedad, la Iglesia también, por supuesto, toman la palabra y toman la iniciativa. Desde Salud somos absolutamente incapaces de poder superar esta lacra si no tenemos la ayuda de toda la sociedad, ¿no? Si no actuamos de forma unida y por tanto animar a que esta iniciativa que es de la Iglesia de Barcelona se pueda extender en el resto de iglesias, de comunidades, de diócesis, porque creo que es una iniciativa pionera, inédita, pero muy interesante desde el punto de vista científico y de la prevención del suicidio. Creo que es una estrategia ganadora que puede ayudar muchísimo y no se puede quedar solo en Barcelona. Esperemos que así sea y ahí vamos poniendo nuestro granito de arena. Doctor Diego José Palau, psiquiatra, responsable del Plan de Prevención del Suicidio de Cataluña y también coordinador de la guía del programa Espesalvi. Muchísimas gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Y decíamos que entre los antecedentes a este programa está una de las intenciones de la oración del Papa. Saben nuestros oyentes que el Papa cada mes tiene una intención de oración y ya desde hace unos años, desde el pontificado del Papa Francisco, comenzó una cosa que se llama el Vídeo del Papa. El mes de noviembre era sobre la prevención del suicidio. Vamos a escucharlo. Let us pray that those who are struggling with Oremos para que suicidal las personas que están combatiendo con pensamientos suicidas encuentren en su comunidad el apoyo, el cuidado y el amor que necesitan y se abran a la belleza de la vida. Lord Jesus, you who invite the weary and burdened Señor Jesús, to come to you, tú que invitas a los cansados y agobiados a acercarse a ti y a descansar en tu corazón, people who live te pedimos este mes por todas las personas que viven en la oscuridad y la desesperanza, suicidal thoughts, especialmente por quienes están combatiendo con pensamientos suicidas. may they always find a community that welcomes them, Que encuentren siempre una comunidad que los acoja, welcomes them. los escuche y Give all acompañe. of us an attentive and compassionate heart, Danos a todos un corazón atento y compasivo, capaz de ofrecer consuelo y apoyo, professional help. también con la ayuda profesional Know necesaria. how to be close with respect and tenderness, Que sepamos cómo estar cerca con respeto y ternura, and open horizons. ayudando a sanar heridas, a crear lazos y abrir horizontes. Is a gift. Que todos juntos podamos redescubrir que la vida es un regalo, Even in the midst que of sigue habiendo belleza y sentido, aun en medio del well dolor aware that y el those who sufrimiento. follow you are also vulnerable Sabemos bien que quienes te to seguimos sadness without hope. también somos vulnerables a la tristeza sin esperanza. Love, so that Te pedimos que nos hagas siempre sentir tu amor para que, a través de tu cercanía hacia nosotros, podamos reconocer y anunciar a todos el amor infinito del Padre, to renew our que nos trust lleva de in la the mano life you give us. a renovar la confianza en la vida que tú nos das. Amén. Pues esa era la intención del Papa León para el mes de noviembre, hace 3 meses, y que es el antecedente a este programa del que la Iglesia de Barcelona ha respondido que nos estamos haciendo eco en Radio María. Son ya las 9:34, 8:34 en Canarias. Continuamos en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar y tenemos a nuestro enfermero en Entre Enfermeras. Y es Pedro Jesús Arenas en este martes, en este 17 de febrero, quien nos acompaña en Entre Enfermeras. Pedro Jesús, buenas noches.
Buenas noches, Gerardo. El pasado jueves tuve la oportunidad de participar en una jornada de pastoral de la salud en el Centro de Humanización de la Salud de los Religiosos Camilos, reflexionando sobre algo que, dicho así, puede parecer sencillo, pero que es profundamente transformador. Son los atributos del cuidado bello. Compartíamos que el cuidado se vuelve bello en lo cotidiano, en gestos muy pequeños, como tocar la puerta antes de entrar, presentarse, explicar lo que voy a hacer al paciente, respetar su pudor y también saber tocar sin invadir. Son detalles que no salen en los protocolos, pero que dicen al otro: te veo, me importas, no eres un número. Ahí el cuidado deja de ser solo técnica y se convierte en un lugar de encuentro. Hablamos también del orden, hablamos de la importancia que tiene un carro de enfermería ordenado. Y es que el orden también es una forma de cuidar. La medicación a su hora, los tiempos, el orden genera realmente paz, transmite seguridad y transmite buen trato. El desorden, en cambio, crea ansiedad y deteriora la relación. También eso es pastoral de la salud. Otro pilar fue el trabajo en equipo. No hay cuidado bello sin aprender a planchar el ego, sin sabernos hablar y escuchar, sin pedir ayuda unos a otros. El cuidado nunca es individual, siempre es comunitario. Y es que cuando un equipo se cuida, el paciente lo nota. Y no olvidamos el cuidado del cuidador. Cuidarnos entre nosotros, evitar los juicios, los comentarios que hieren, los chismes. Recordar que estamos para cuidar, no para competir. También ahí se juega la humanización. Todo mirábamos desde la parábola del buen samaritano. Ver, acercarse, tocar, implicarse. Un cuidado que no pasa de largo. Un cuidado que se detiene, que se arrodilla, que se deja afectar. Ahí descubrimos que Dios sigue pasando hoy por los pasillos de hospitales y residencias, escondido en cada gesto de cuidado auténtico. Porque realmente cuidar es bello. Y cuando cuidamos así, sin saberlo, estamos siendo lugar de consuelo, de esperanza y también lugar de evangelio. Hasta la próxima. Hasta la próxima, querido Pedro Jesús Arenas, en Entre Enfermeras, en este martes. Y en la tertulia son las 8:38 en Canarias, las 9:38 en el resto de España. Viajamos otra vez hasta Barcelona y allí nos atienden pues dos personas que nos van a hablar en primera persona de este programa. Cecilia Borrás, que es psicóloga, superviviente, directora de Después del Suicidio, Asociación de Supervivientes. Cecilia, buenas noches. Hola, buenas noches. Y creo que tenemos también a Carlos Oca. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Que decía que nos ibais a compartir un poco en primera persona, ¿no? Cómo surge este programa, cómo está trabajando este Espesalvi, que es una iniciativa estupenda. Sí, efectivamente es una gran iniciativa. Creo que es un paso muy importante para cuidar, ¿no?, el dolor del otro en esa desorientación que a veces nos viene en nuestra vida. Espesalvi es un proyecto muy, muy innovador de prevención del suicidio dentro de toda la comunidad católica y que además es una comunidad que es tan sensible al dolor del otro y donde muchas personas van a buscar refugio, ¿no? Y yo creo que es muy, muy importante el paso que se ha podido hacer en este sentido, que al fin y al cabo se pretende salvar vidas. No sé si estás, Cecilia, desde el inicio del proyecto, pero bueno, sí, sí en su aplicación. Sí. ¿Por qué se empieza a hablar de esto?
se empieza a hablar porque con la sensibilidad que se tiene de poder captar ese malestar emocional de las personas con mucha desorientación y con una falta de esperanza absoluta y que llegan a verbalizar ideación suicida o pensamientos suicidas con los que creen que pueden salir, ¿no? Y es es un tema que empieza a tener un peso importante que produce pues una reflexión profunda, ¿no? Por parte de la Iglesia en este sentido desde Barcelona, pero Ajá. seguro se va a poder extender a muchas partes de España porque es muy importante. Surge de una forma muy espontánea y ante la preocupación de cómo acompañar, de cómo cuidar a esa persona que nos está verbalizando ese malestar tan profundo Ajá. con la vida y con esta sensación de no poder más, ¿no? Y surge de forma muy espontánea y sobre todo yo creo también de una forma muy honesta por parte de decir cómo podemos acompañar bien a estas personas sin caer en no hacerlo bien, ¿no? Que entonces sí que nos hubiera, o sea, que a veces espero el remedio con la enfermedad. Claro. Y creo que ha sido muy bonito el poder colaborar nosotros, pues desde una perspectiva de la entidad, que estamos trabajando el duelo después del suicidio, pero se ha involucrado toda, es muy transversal, se han involucrado, pues en este caso el Departamento de Salud, se han involucrado psicólogos, se han involucrado obviamente padres de la Iglesia, de la Episcopal de Salud, o sea, hemos podido trabajar muy bien haciendo unos debates muy bonitos, enriquecedores para poder llevar a cabo este proyecto. Ujú. Carlos, tú lo has vivido en primera persona, dos seres queridos muy cercanos, ¿verdad? Han muerto a consecuencia del suicidio. Sí. ¿Se puede recuperar la esperanza? Es una gran pregunta. Lo que se tiene es que aprender a vivir una nueva realidad, una nueva vida, sin entrenamiento, sin instrucciones, pero yo personalmente soy una persona muy, muy vital y a pesar de los pesares me considero una persona con muy mala suerte, pero en el fondo afortunada, porque también tengo un hijo maravilloso, he conocido a Cecilia y todo el equipo, he estado con los grupos, he conocido a más gente en la misma situación, pero sí que hay que hacer un trabajo muy profundo de reorganizar tus pensamientos, tus valores, tus proyectos, porque toda tu vida, todos los mecanismos, como digo yo, saltan por los aires, pero el espectáculo debe continuar y tienes que rearmarlo todo y cuidar de tu otro hijo, cuidar de las personas que se preocupan por ti, pero yo tengo esperanza, en realidad sí la tengo, en pasar los 30, 35, 40 años que me quedan bien, feliz y con un sentimiento de agradecimiento por haber conocido a mi mujer y a mi hijo y un poquito más, sí. Ujú. Claro, decíamos, es un proyecto de acompañamiento y prevención, ¿no? Las personas que, que tienen esa ideación, pero también, como vemos, Cecilia, de los familiares que sobreviven a un ser querido que muere a consecuencia del suicidio, que quizá es uno de los duelos más complicados. Sí, efectivamente. No es complicado por múltiples cuestiones, por supuesto la primera pregunta que nos hacemos, ¿no?, ante la muerte de nuestro ser querido es el por qué lo ha hecho, por qué no me ha llamado, por qué es un porqué enorme y que inicia ese duelo que es largo, muy largo, traumático, porque no deja de ser una muerte inesperada, pero más, desgraciadamente, más del 50%, casi un 60 y pico por ciento, ocurre dentro de nuestro hogar, que siempre es un espacio de seguridad, y eso implica muchísimo, trabajar mucho el trauma a inicios de los procesos de duelo.
Y yo creo que lo que ha comentado Carlos, lo que realmente es un duelo que es difícil. Necesitamos hablar mucho, pero no tenemos delante interlocutores a veces o personas que nos puedan entender lo que estamos diciendo. Y los grupos abren ese espacio. Creamos espacios de confianza, de seguridad absoluta, de mucho respeto y de mucho trabajo para que las personas se sientan validadas en su dolor, en sus preocupaciones, en sus preguntas casi siempre sin respuesta, para, como decía antes Carlos, también ir rearmándonos otra vez, ¿no? Recomponiendo un puzzle de nuestras ideas, de quiénes somos y qué hacemos en este mundo ahora sin aquella persona que que queremos tanto y que se ha ido sin una explicación lógica. Y ese es el profundo camino de un duelo a la muerte por suicidio. Sí. Uno de los retos o una de las patas importantes de este programa Espesalvi es tener como centinelas, o sea, personas formadas, no profesionalmente, ¿no? Pero sí voluntarios, sacerdotes en las parroquias, religiosos, laicos también, que sepan detectar esto para poderlo acompañar desde el principio, como escuchábamos al doctor en la entrevista, la primera parte del programa, porque en realidad se puede prevenir en muchos casos. Sí, se puede prevenir, pero es impredecible. Nosotros podemos prevenir siempre todo. Estamos siempre a favor de una cultura y de una salud de prevención, y el suicidio debe de entrar dentro de ello. Ha sido siempre un fenómeno o una conducta que ha sido olvidada para la prevención, pero nunca podemos prevenir al 100%, ojalá, claro, porque hay algunos casos que desgraciadamente pues ya no se ha podido hacer más. Sí, y además la prevención del suicidio es sencilla, porque no implica el tener aparatajes o mecanismos, es simplemente una escucha activa que pues se puedan recoger aquellas señales de alerta que muchas veces y a todos nos pasan desapercibidas sin darnos cuenta, porque no hemos estado entrenados y no ha habido esta cultura, porque a veces pues alguien cuando nos ha podido decir es que no puedo más, le hemos contestado, bueno, Val, tampoco es para tanto, venga, no te preocupes tanto, no le des más vueltas. Y lo que hacemos es invalidar, ¿no? Y ese no puedo más hemos de cambiar la actitud, ¿no? Ese no puedo más es, ¿quieres explicarme qué es lo que te preocupa? Ese cambio de actitud, ¿no? Hacia ese no puedo o no sé qué me pasa, pero no estoy bien, es abrirnos a cuidar a esa persona cuando más lo necesita. Sí. Carlos, hablábamos de esos mitos de no hablar, ¿no? De mantener el secreto, no decir nada del suicidio. Hablando en primera persona, ¿cómo sientes que se hable algo más de esta grandísima lacra de nuestra sociedad que es el suicidio? Pues me parece algo infinitamente positivo, porque venimos de una cultura y de una inercia en la que no se hablaba, no se decía, los sentimientos se ocultaban. Por ejemplo, los hombres jamás lloran, muestran debilidad, estas cosas que hemos venido haciendo tan mal tantos años. Y hablar salva, sin duda. Y lo que decía Cecilia, no hace falta máquinas ni conexiones, ni un checklist, ni unas cosas muy complejas. Que alguien te escuche, que te mire a los ojos, que te valide, que no te diga mañana será otro día, es de ser fuerte. Esta serie de cosas que no ayudan en nada, estas frases hechas que oímos día a día. Cuando alguien te escucha con atención o que ha vivido algo parecido a lo tuyo, que de golpe habla tu idioma, eso es muy sanado para los supervivientes y para las personas que están en este proceso de desesperanza y de ideación. Solo quieren escuchar, solo quieren que les escuchen bien, sin juzgar, sin decir lo que hay que hacer ni lo que no hay que hacer.
Hablar salva, sin duda. estoy seguro. Ese gran invento que es la escucha. Nos quedamos sin tiempo. Yo os agradezco infinitamente poder hablar en primera persona de esto. Gracias por, bueno, pues por responder a nuestra llamada y gracias por la iniciativa que ojalá, como decía Cecilia también, se pueda extender a toda España y a todas las diócesis y tener por lo menos esa sensibilidad. Sí, sería fantástico, por supuesto. Muchísimas gracias a vosotros por darnos este pequeño espacio para escucharnos. Cecilia Borrás, directora de Después del Suicidio, y Carlos Oca. Muchísimas gracias y que Dios os bendiga. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Adiós. Y tenemos ya a un capellán nuevo que se nos incorpora en palabra de capellán 951 851 en Canarias. Y es Juan Carlos Balsera, que hablábamos hace unos días con el tema del accidente de los trenes de Adamuz y que ha querido incorporarse a este gran equipo de Tiempo de Cuidar desde el Hospital de Córdoba. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Hace unos años, paseando por el Hospital Materno Infantil, me encontré con una madre y una hija a la que iban a operar. Les dije que si querían hacer alguna oración. Ellas me respondieron que no. Entonces yo, mirando al cielo, le dije al Señor: Señor, dirige las manos de estos sanitarios para que curen a esta niña. A lo que la madre respondió: es lo mismo que le he estado pidiendo durante toda la mañana al Señor. A partir de ahí se creó una relación. Tiempo más tarde, hablando con el padre, me dijo que él daría la vida por su hija. Y tiempo después tuvo el mismo cáncer que tiene la hija. Pasado unos años, después de atenderlo, murió. Y ese mismo día, la hija le dan el resultado de que su cáncer está curado. Las relaciones en el matrimonio con un cáncer son muy complicadas. Y pasadas unas semanas, le referí esto a la mujer, a lo que me dijo que se sentía muy orgullosa de su marido por haber sido capaz de haber ofrecido su vida por su hija. Hasta pronto, Gerardo. Muchísimas gracias y hasta pronto. Es Juan Carlos Balsera, capellán del Hospital Reina Sofía de Córdoba, en Palabra de Capellán. I never thought that you would be the one to hold my heart. Y la sintonía de nuestro programa que nos recuerda que ya llegamos al final de este Tiempo de Cuidar, hablando de un tema que hemos abordado en alguna ocasión, pero no tan en primera persona y además con esa dimensión pastoral. Yo creo que es una iniciativa a valorar, a cuidar, a aprender y a rescatar en esa guía, por ejemplo, todo lo que la Iglesia nos dice de cómo acompañar, por qué acompañar a quien sufre problemas de salud mental y que derivan también en ese gran problema que es el intento de suicidio o el lograr quitarse la vida. En el fondo se trata de seguir aprendiendo a cuidar y así lo seguiremos haciendo aquí, como siempre, como desde hace ya
bastantes programas, 366 programas. Así que estaremos, si Dios quiere, también el próximo martes, que será 24 de febrero, y a las 9, las 8 en Canarias, estaremos aquí en Tiempo de Cuidar. Gracias a Javi Pérez en el control y a todos vosotros, queridos amigos. Ahora, en 4 minutos, los servicios informativos de Radio María con toda la actualidad de la Iglesia, de España y del mundo. Feliz semana, un abrazo y buen inicio de la Cuaresma. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas. Adiós. Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.